Soy Leyenda, en inglés, I Am Legend, es una película de terror y ciencia ficción postapocalíptica estadounidense de 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith. Es la tercera adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1954 de Richard Matheson, siguiendo a The Last Man on Earth, de 1965, y The Omega Man, de 1972.1. Smith interpreta al virólogo Robert Neville, quien es inmune a un virus hecho por el ser humano, creado originalmente para curar el cáncer. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes originados por el virus. Warner Bros. Comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994 y varios actores y directores se unieron al proyecto, aunque la producción se retrasó debido a problemas presupuestarios relacionados con el guión. En el año 2009, después de que la doctora Alice Crippen modificara genéticamente un virus del sarampión como cura para el cáncer, dicho virus mutó, generando una extraña pandemia. El teniente coronel Robert Neville, un virólogo del ejército de Estados Unidos, queda como posiblemente el último humano del mundo sin contagiar en una desolada y desértica ciudad de Nueva York. La imagen de la devastación de Nueva York comienza en 2012, con una serie de programas de noticias de una televisión local grabados ya hace tiempo, que revelan que la pandemia que asoló al mundo comenzó siendo una vacuna que parecía que iba por buen camino pero que mutó, provocando que al infectarse un humano o un animal se convirtiera en una criatura parecida a un vampiro, aunque esta criatura no tiene relación con los infectados, solo que tienen características similares, en el cual concurrirían los siguientes síntomas: se degeneraría a un estado primitivo y agresivo, perdería el cabello y sería extremadamente vulnerable a las radiaciones UV del sol, obligándolo a ocultarse en las sombras, cuevas, edificios abandonados, etc. durante el día. Al final del primer año de la infección, el 90% de la población humana, unos 5.400 millones de personas, del planeta murió a causa de la infección. Un 9%, 588 millones aproximadamente, resultó infectada, pero en vez de morir se convirtió en esas criaturas, mientras el resto, unos 12 millones, quienes de manera natural eran inmunes al virus, fueron perseguidos y asesinados por quienes estaban infectados, o se suicidaron debido al aislamiento del mundo exterior. 3 años después del brote y tras pasar muy duros momentos, Robert Neville teme que pueda ser el último humano en su país o quizás en el mundo. En una Manhattan que carece de todo rastro de humanos, y donde empieza a aflorar la naturaleza, Neville vive una vida rutinaria y aburrida en la que destina su tiempo a investigar curas para el virus y tomar suministros para pasar las duras noches llenas de ruidos de los monstruos y la soledad. Y solo cambia el plan si un día le surge la idea de ir a cazar ciervos por Wall Street o jugar al golf en el puerto de Manhattan. Todos los días emite en toda la banda de AM mensajes grabados en los que pide por favor que si hay algún otro superviviente se reúna con él al mediodía en South Street Seaport. Unos flashbacks en sus sueños le estremecen cuando recuerda la muerte de su mujer, Zoe Sally Richardson, y su hija Marley Willow Smith, hija de Will Smith en la vida real, en un accidente de helicóptero durante la evacuación de la isla, cuando se impuso la cuarentena militar de la isla de Manhattan en 2009. Neville solo se puede relacionar con su perra Samantha, la cual a lo largo del largometraje se define como su gran compañera. Para evitar la demencia, coloca unos maniquíes en algunos locales que él visita con frecuencia para tratarlos como a humanos. El puente de Brooklyn sirvió como escenario de Soy Leyenda, destruido en la película para que el virus no se propagara con las personas que salían de la isla. Robert Neville, experimentando en ratas, encuentra una cura derivada de su propia sangre, por lo que pone un cebo, unas gotas de sangre humana, en un edificio en sombras y, debido a la falta de alimento, una mujer cae en la trampa. Un hombre infectado, Dash Myok, lo mira con odio y rabia de no poder salir al sol para vengarse. Posiblemente la mujer que cayó en la trampa fuese su esposa. En su laboratorio, que se encuentra en el sótano de su edificio, fuertemente protegido y aislado ante los posibles ataques nocturnos, Neville trata a la mujer infectada sin éxito. Al día siguiente, disgustado por el fracaso de la prueba, observa en las ruinas de Nueva York un maniquí que a él le parece que está puesto estratégicamente en un puente con sombra y junto a la Grand Central Terminal Station de Nueva York. Paranoico y casi al borde de la locura, se pone a increpar y a conversar con el maniquí para que éste le explique cómo llegó hasta allí.
Luego le dispara con su carabina y al acercarse cae en una trampa similar a la que utilizó para capturar a la mujer y queda inconsciente. Ahí se revela que él mismo había colocado esa trampa, pero que en su proceso de enajenación mental no lo recordaba. Al despertar puede escuchar la alarma de su reloj, que le indica que debe refugiarse antes de que se ponga el sol y los mutantes salgan a la calle. Al liberarse de la trampa, él y su perra son atacados por 3 perros infectados, enviados por el hombre mutante. Se hace notar que de alguna manera este hombre está siguiendo a Neville por la ciudad. El coronel consigue llegar a rastras a su camioneta, debido a que al liberarse y caer de la trampa se clava accidentalmente la navaja con la que corta el lazo del que estaba amarrado, y saca una pistola para dar muerte a 2 de los perros, uno de los cuales muerde a Sam, quien mata al tercer perro. Aunque ésta no pueda infectarse por la suspensión del virus en el aire, es infectada por la mordedura. Neville, después de huir del lugar, le inyecta a Samantha un suero experimental, pero sigue mostrando signos de infección y se vuelve violenta. Robert se ve obligado a matarla y queda solo. En el triste mundo que Robert descubre sin la compañía de su perra estando solo y desesperado, lanza un ataque suicida contra los infectados en el puente de Manhattan, con una trampa de un poco de su sangre en un maniquí, atacándolos con su camioneta. Entre ellos se ve de nuevo al hombre mutante y se hace evidente que lo persigue y que tiene algún tipo de relación con la mujer infectada. Neville casi es asesinado por ellos, pero es rescatado por un par de sobrevivientes inmunes, Ana Montes, Alice Braga y un niño, llamado Ethan Charlie Tan, que han viajado desde Maryland tras escuchar uno de los mensajes de radio. Llevan al herido de nuevo a su casa, el número 11 de Washington Square, donde le cosen las heridas y se las desinfectan. Neville se muestra poco sociable y agresivo tras los duros momentos que ha pasado. Ana le explica que sobrevivieron al brote ya que estaban a bordo de un buque de evacuación de la Cruz Roja en Sao Paulo y se dirigían a una supuesta colonia de sobrevivientes en Bethel, Vermont. La siguiente noche, el jefe del grupo que persigue a Neville se reúne con un grupo de infectados que han seguido a Ana e Ethan en su huida. Dirigidos por él, atacan la casa, que cuenta con una línea de explosivos en todos los vehículos aparcados enfrente de ella. Sus habitantes están acorralados y buscan refugio en el laboratorio del sótano. Observando a la mujer infectada con la que Neville experimentó, Ana nota que tiene una apariencia tranquila y un ritmo cardíaco estabilizado, con lo que Neville se da cuenta de que consiguió la cura, por lo que le entrega a Ana una muestra de su propia sangre. Luego la esconde a ella y a Ethan en un pequeño refugio. Neville, tras un grueso vidrio, comienza a gritarles en vano a los infectados que ha encontrado la cura y que puede salvarlos, mientras el macho alfa trata de romper el cristal. Cuando el cristal comienza a quebrarse, Robert saca una granada de un cajón y cuando por fin sucumbe ante el ataque de los infectados, se arroja contra ellos con la granada en mano. Robert Neville sacrifica su vida por salvar la humanidad. Luego, Ana y Ethan escapan a Vermont y llegan a la colonia de supervivientes, en donde entregan a los médicos y oficiales la cura. Ana dice que el remedio de Neville permitió a la humanidad sobrevivir y reconstruir las ciudades, estableciendo que ahora la humanidad es su legado, por lo que es reverenciado como un héroe, una leyenda. La película antes de terminar fue alterada drásticamente, con la mayoría de los cambios realizados en la escena de la lucha entre Neville y los infectados en su laboratorio. El supervisor de efectos visuales Janek Sears relata el final original que se daba después de la lucha. En ese momento, la hipótesis sobre la naturaleza de estas criaturas de Neville resulta ser incorrecta. Vemos que se ha conservado algo de su humanidad. Es un momento muy importante entre el macho alfa y Neville. David Schaub dijo: entonces, Neville finalmente cura a la hembra alfa. Este momento es de un poco de amor entre los dos. Los infectados recuperan a la hembra alfa y la vida de Neville es repuesta. El final muestra que Neville, Ana y Ethan cruzan los restos del puente de George Washington con la esperanza de encontrar otros supervivientes, acompañados de una grabación de Ana a los supervivientes diciéndoles que hay una esperanza. Neville usaba generadores a gasolina para tener energía eléctrica en su hogar.
Soy Leyenda es una película estadounidense de suspenso y acción postapocalíptica de 2007 dirigida por Francis Lawrence a partir de un guión de Akiva Goldsman y Mark Protosevich y protagonizada por Will Smith como el virólogo del ejército estadounidense Robert Neville. Basada libremente en la novela homónima de 1954 de Richard Matheson, la película se desarrolla en la ciudad de Nueva York después de que un virus, que originalmente fue creado para curar el cáncer, haya acabado con la mayor parte de la humanidad, dejando a Neville como el último humano en Nueva York, aparte de los mutantes nocturnos. Neville es inmune al virus y trabaja para desarrollar una cura mientras se defiende de los mutantes hostiles. Es la tercera adaptación cinematográfica de la novela de Matheson después de El último hombre en la Tierra de 1964 y El hombre Omega de 1971. Warner Bros. Comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994 y varios actores y directores se unieron al proyecto, aunque la producción se retrasó debido a problemas presupuestarios relacionados con el guión. La producción comenzó en 2006 en la ciudad de Nueva York, filmándose principalmente en locaciones de la ciudad, incluida una escena de 5 millones de pesos en el puente de Brooklyn. Soy Leyenda se estrenó el 14 de diciembre de 2007 en Estados Unidos y Canadá. Se estrenó en la taquilla más grande de la historia, sin ajustar por inflación, para una película no navideña estrenada en Estados Unidos en diciembre y fue la séptima película más taquillera de 2007, recaudando $256 millones a nivel nacional y 329 millones a nivel internacional para un total de $585 millones. La película recibió críticas generalmente positivas, destacando la actuación de Smith, mientras que las críticas se centraron en sus divergencias con la novela, en particular el final. En 2022, se reveló que se estaba desarrollando una secuela, con Smith listo para repetir su papel de Neville y coproducir la película con Michael B. Jordan, quien también tendrá un papel protagónico. En 2009, un virus del sarampión modificado genéticamente, creado originalmente como una cura milagrosa para el cáncer, mutó en una cepa letal y altamente patógena conocida como virus CRISPR-Cas9. El Cas9 ha infectado y matado al 90% de la población humana en la Tierra. Aquellos que no fueron asesinados se convirtieron en mutantes vampíricos, albinos y caníbales llamados Darkseekers, que son extremadamente vulnerables a la luz del sol y deambulan por la noche, atacando al 1% de los humanos que se han convertido en sobrevivientes naturalmente inmunes. A fines de la década de 1990 hubo un resurgimiento del género de terror de ciencia ficción. En 1995, Warner Bros. Comenzó a desarrollar el proyecto cinematográfico después de haber obtenido los derechos de la novela Soy Leyenda de Richard Matheson desde 1970 y de la película de Omega Man. Mark Protosevich fue contratado para escribir el guión después de que el estudio quedó impresionado con su guión especulativo de The Cell. El primer borrador de Protosevich tomaba lugar en el año 2000 en San Francisco, California, y contenía muchas similitudes con la película terminada, aunque los Darkseekers, también llamados Hemocitos, eran civilizados, similares a las criaturas en The Omega Man y además Anna era una solitaria adicta a la morfina, así como el hecho de que había un personaje Hemocito llamado Christopher que se unía a Neville. Warner Bros. Inmediatamente empezó a agilizar la película, trayendo consigo a Neal H. Moritz como productor. Los actores Tom Cruise, Michael Douglas y Mel Gibson habían sido considerados para protagonizar la película, con un guión de Protosevich y con Ridley Scott como director. Sin embargo, en junio de 1997, la preferencia del estudio era por el actor Arnold Schwarzenegger. En julio de ese año, Scott y Schwarzenegger concluyeron las negociaciones, con una producción programada para comenzar el próximo mes de septiembre, utilizando a Houston para ajustarlo al escenario de Los Ángeles. Scott reemplazó a Protosevich por un guionista de su propia elección, John Logan, con quien pasó meses de intenso trabajo en diferentes borradores. La versión de Scott/Logan de Soy Leyenda era una mezcla de acción de ciencia ficción y suspenso psicológico, sin diálogos en la primera hora y con un final sombrío. Las criaturas en la leyenda de Logan eran similares a los Darkseekers de la película terminada en su bárbara naturaleza animal. El estudio, por temor a su falta de atractivo comercial y potencial de comercialización, comenzó a preocuparse por las libertades que le habían dado a Scott,
a instancias de su racha negativa en fracasos de taquilla, y presionaron al equipo de producción a reconsiderar la falta de acción en el guión. Después de un proyecto esotérico del escritor Neal Jiménez, Warner Bros. Reasignó a Protosevich al proyecto, teniendo que trabajar a regañadientes con Scott de nuevo. En diciembre de 1997, el proyecto se puso en duda cuando el presupuesto proyectado aumentó a $108 millones debido a la publicidad y el escrutinio de los accionistas del estudio en la financiación de una película de gran presupuesto. Scott volvió a escribir el guión en un intento de reducir el presupuesto de la película a $20 millones, pero en marzo de 1998, el estudio canceló el proyecto debido a los continuos problemas presupuestarios y, muy posiblemente, al fracaso de taquilla de las tres últimas películas de Scott, 1492, Conquest of Paradise, With Squall y Hey Jane. Del mismo modo, las últimas películas de Schwarzenegger en ese entonces, Irase y Batman y Robin de Warner Bros. Tuvieron un rendimiento inferior y las últimas experiencias del estudio con las películas de ciencia ficción de gran presupuesto Esfera y The Postman fueron negativas también. En agosto de 1998, el director Rob Bowman se unió al proyecto, con Protosevich contratado para escribir un tercer proyecto totalmente nuevo, mucho más orientado a la acción que sus versiones anteriores, pero el director, que al parecer deseaba a Nicolas Cage para interpretar al protagonista, pasó a dirigir Run of Fire y el proyecto no consiguió despegar. En marzo de 2002, Schwarzenegger se convirtió en el productor de Soy Leyenda, iniciando negociaciones con Michael Bay para dirigir y Will Smith para protagonizar la película. Bay y Smith se sintieron atraídos por el proyecto basado en un nuevo guión que reduciría su presupuesto. Sin embargo, el proyecto fue dejado de lado debido al presidente de Warner Bros., Alan F. Horn, a quien no le gustó el guión. En 2004, el jefe de producción Jeff Robinov le pidió a Akiva Goldsman que produjera la película. En septiembre de 2005, el director Francis Lawrence firmó un contrato para dirigir el proyecto, con una producción programada para comenzar en 2006. Guillermo del Toro fue originalmente una opción para dirigir a Smith, pero lo rechazó con el fin de dirigir El Boy 2, The Golden Army. Lawrence, cuya película Constantine fue producida por Goldsman, estaba fascinado por los entornos urbanos vacíos. Él dijo: "Algo siempre me ha llamado mucho la atención sobre eso, el haber experimentado tanta pérdida, no estar rodeado de personas o ningún tipo de interacción social por tanto tiempo". Goldsman asumió el proyecto mientras admiraba la segunda adaptación de la película Soy Leyenda, de Omega Man. Una reescritura se hizo para distanciarse del proyecto de las otras películas de zombies inspiradas en la novela, así como de la recientemente estrenada 28 Days Later, a pesar de que Goldsman se inspiró en las escenas de un Londres desierto en la película de terror británica para crear las escenas de una Nueva York desierta. Un esquema escena por escena de 40 páginas de la película se desarrolló en mayo de 2006. Cuando se presentaron retrasos en Hancock, película de Smith que estaba prevista para ser estrenada 2007, se propuso cambiar de lugar las películas del actor. Esto significaba que el rodaje debería comenzar en 16 semanas. La producción tenía luz verde, utilizando el guión de Goldsman y el esquema. Elementos del guión de Protosevich se introdujeron, mientras el equipo consultaba con expertos sobre enfermedades infecciosas y el régimen de aislamiento. La reescritura continuó durante el rodaje, debido a las habilidades de improvisación de Smith y la preferencia de Lawrence de mantener varias escenas en silencio. El director había visto la película de piano, de Jane Campion, con el volumen abajo para no molestar a su hijo recién nacido y se dio cuenta de que el silencio puede ser muy efectivo en el cine. La producción comenzó en 2006 en la ciudad de Nueva York, filmando principalmente en localidades de la ciudad, incluyendo una escena de $5 millones en el puente de Brooklyn. Cabe también destacar que el rodaje, que se hizo principalmente en 6 localidades de esa ciudad, causó tantas molestias a los neoyorquinos que Will Smith tuvo que disculparse al respecto. Varias escenas fueron cambiadas antes del estreno de la película, especialmente el enfrentamiento entre Neville y los infectados en su laboratorio. En el final, el macho alfa hace una mancha en forma de mariposa en el cristal. Neville se da cuenta de que el macho alfa está identificando a la mujer con la que estaba experimentando por un tatuaje de mariposa,
y el macho alfa la quiere de vuelta. Neville pone su arma en el suelo y vuelve a la mujer infectada. Neville y el macho alfa se miran fijamente. Neville se disculpa con los Darkseekers. El macho alfa acepta su disculpa y los infectados se marchan. Impresionado por la terrible experiencia, Neville se sienta por un momento en su laboratorio. Echándole una mirada a las fotos de sus numerosos sujetos de prueba, las implicaciones de sus métodos de investigación comienzan a abrirse paso en él. El plano final sigue a Neville, Anna y Ethan a medida que se alejan en auto hacia el campamento de los supervivientes en Vermont con el antídoto 4. De acuerdo con el supervisor de efectos visuales Janek Sears, en ese momento, las suposiciones de Neville y de la audiencia sobre la naturaleza de estas criaturas han demostrado ser incorrectas. Vemos que realmente han conservado parte de su humanidad. Hay un momento muy importante entre el macho alfa y Neville. 3 años después del brote en 2012, el virólogo del ejército estadounidense LTC Robert Neville vive una vida aislada en el desierto de Manhattan en una casa fuertemente fortificada en Washington Square Park. La rutina diaria de Neville incluye experimentar con ratas infectadas para encontrar una cura para el virus, buscar alimentos y suministros y esperar cada día a cualquier sobreviviente que pueda responder a sus continuas transmisiones de radio grabadas, que les indican que se reúnan con él al mediodía en South Street Seaport. El único compañero de Neville es su pastor alemán Samantha Sam, y para hacer frente a su soledad, regularmente habla con maniquíes y los personajes de las grabaciones de películas de las tiendas de videos. Por la noche, se atrinchera con Sam adentro para esconderse de los Darkseekers. Neville está atormentado por los recuerdos de su esposa Zoe y su hija Marley, quienes murieron en un accidente de helicóptero durante la caótica evacuación de Manhattan mientras el ejército imponía una cuarentena en la isla mientras el propio Neville se quedaba con otro personal militar. Un día, mientras Neville caza un ciervo, Sam lo persigue hasta un edificio oscuro. Neville entra con cautela tras ella y localiza el cadáver del ciervo junto con Sam, pero descubre que el edificio está infestado de Darkseekers. Ambos escapan ilesos, y los Darkseekers atacantes mueren a causa de la luz del sol. Neville encuentra un tratamiento prometedor derivado de su propia sangre, por lo que coloca una trampa y captura a una Darkseeker hembra. Un Darkseeker alfa macho intenta perseguirlos, pero la luz del sol lo detiene y regresa a las sombras. De regreso en su laboratorio en el sótano de su casa, Neville trata a la hembra aparentemente sin éxito. Al día siguiente, Neville ve a Fred, un maniquí que suele estar en la tienda de videos local, situado fuera de la gran central terminal y le dispara confundido. Sin embargo, Neville se da cuenta de que los Darkseekers lo están observando desde los edificios cercanos. Cuando se acerca a Fred, queda atrapado en una trampa similar a la que utilizó para capturar a la mujer y queda inconsciente después de golpearse la cabeza. Cuando se despierta, el sol se está poniendo y es atacado por perros infectados. Neville y Sam los matan, pero Sam es mordido durante la pelea. Los perros son inmunes a la cepa del virus transmitida por el aire, pero pueden infectarse con una cepa diferente a través de las mordeduras. Neville le inyecta una hebra de su suero, pero cuando ella muestra signos de infección, Neville se ve obligado a estrangularla hasta la muerte cuando comienza a transformarse. Desconsolado e impulsado por la rabia, Neville se aventura y ataca deliberadamente a un grupo de Darkseekers la noche siguiente, antes de ser rescatado por un par de humanos inmunes, Anna y un niño llamado Ethan, que han viajado desde Maryland después de escuchar su transmisión. Transportan al herido Neville de regreso a su casa, donde Anna explica que sobrevivieron al brote a bordo de un barco de evacuación de la Cruz Roja desde Sao Paulo y se dirigen a un campamento de sobrevivientes en Bethel, Vermont. Neville argumenta que no existe tal campamento de sobrevivientes. Mientras continúa trabajando para curar a la Darkseeker femenina, Neville teoriza que al bajar su temperatura corporal con hielo, puede aumentar la potencia del tratamiento. La noche siguiente, un grupo de Darkseekers, que rastreó a Anna y Neville la noche anterior, invade la casa. Neville, Anna y Ethan se retiran al laboratorio del sótano y se sellan con el sujeto de prueba femenino. Mientras los Darkseekers atacan el laboratorio y descubren que el último tratamiento fue exitoso, Neville evalúa la situación mientras el macho alfa de los Darkseekers se estrella contra una puerta de vidrio para entrar.
Neville extrae un frasco de sangre de la mujer que curó y se lo da a Anna, antes de encerrar a Eisen y a ella dentro de un conducto de carbón en la parte trasera del laboratorio. Neville luego se mata a sí mismo y a los Darkseekers atacantes con una granada, salvando la cura. Al día siguiente, Anna y Eisen llegan al campamento de los supervivientes en Bethel, donde son recibidos por oficiales militares y otros supervivientes antes de que Anna les entregue la cura. Anna narra cómo los esfuerzos y sacrificios de Neville para salvar a la humanidad acabaron convirtiéndose en leyenda. Mientras los Darkseekers atacan el laboratorio, el macho alfa Darkseeker crea una forma de mariposa mientras intenta atravesar el vidrio del laboratorio. Neville se da cuenta de que hace referencia al tatuaje en forma de mariposa en el cuello de la hembra Darkseeker y que el macho alfa y sus seguidores simplemente han estado tratando de recuperar a su pareja. Neville baja su arma y devuelve a la hembra. Neville y el macho alfa se miran fijamente y Neville se disculpa después de ver a este último reaccionar emocionalmente al regreso de su pareja. El macho alfa se va con el resto de la manada. Una vez que se han ido, Neville, sorprendido, mira las muchas fotografías de sus sujetos de prueba y se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo a los ojos de los infectados, mostrando remordimiento por los experimentos que ha realizado a lo largo de los años. A la mañana siguiente, Neville abandona su investigación y se dirige con Anna y Eisen a Vermont como un hombre cambiado, con la esperanza de encontrar la colonia de supervivientes. Cruzan el puente George Washington, mientras Anna pronuncia un monólogo esperanzador que termina con la afirmación, "No estás solo". Aunque inicialmente se lanzó como un final alternativo preciso del libro en la edición especial en DVD de 2 discos de Soy Leyenda en 2008, el final alternativo se eliminó del corte teatral debido a la respuesta negativa de las audiencias de la prueba inicial. En febrero de 2023, se confirmó que la secuela de Soy Leyenda consideraría el final alternativo como el canónico, con Will Smith retomando su papel como el Dr. Robert Neville, mientras reanuda sus experimentos con los Darkseekers. El género de terror de ciencia ficción resurgió a fines de la década de página necesaria en Warner Bros. Comenzó a desarrollar el proyecto cinematográfico, habiendo poseído los derechos de la novela de Richard Matheson de Soy Leyenda desde y habiendo realizado ya la adaptación de El Hombre Omega. Mark Protosevich fue contratado para escribir el guión después de que el estudio quedara impresionado con su guión especulativo de La Célula. El primer borrador de Protosevich tuvo lugar en San Francisco y contenía muchas similitudes con la película terminada, aunque los Darkseekers llamados Emocites estaban civilizados hasta el punto de las criaturas del Hombre Omega y Anna era una adicta solitaria a la morfina, así como el hecho de que un personaje de Emocit llamado Christopher unió fuerzas con Neville. Warner Bros. Inmediatamente puso la película en la vía rápida, adjuntando a Neal H. Moritz como productor. Página necesaria. Los actores Tom Cruise, Michael Douglas y Mel Gibson página requerida habían sido considerados para protagonizar la película, usando un guión de Protosevich y con Ridley Scott como director. Sin embargo, en junio la preferencia del estudio era por el actor Arnold Schwarzenegger. En julio, Scott y Schwarzenegger finalizaron las negociaciones, con la producción programada para comenzar el próximo septiembre, usando Houston como sustituto del escenario de la película de Los Ángeles. Scott hizo que Protosevich fuera reemplazado por un guionista de su propia elección, John Logan, con quien pasó meses de trabajo intensivo en varios borradores diferentes. La versión de Scott Logan de Soy Leyenda fue una mezcla de ciencia ficción y thriller psicológico, sin diálogo en la primera hora y con un final sombrío. Página necesaria. Las criaturas de la versión de Logan eran similares a los Darkseekers de la película terminada en su naturaleza animal y bárbara. El estudio, temiendo su falta de atractivo comercial y potencial de comercialización, comenzó a preocuparse por las libertades que le habían dado a Scott, que entonces estaba en una racha negativa de decepciones en taquilla, e instó al equipo de producción a reconsiderar la falta de acción en el guión. Después de un borrador esotérico del escritor Neal Jiménez, Warner Bros. Reasignó a Protosevich al proyecto, trabajando de nuevo a regañadientes con Scott. Página necesaria. En diciembre el proyecto fue puesto en duda cuando el presupuesto proyectado aumentó a millones debido al escrutinio de los medios y los accionistas del estudio al financiar una película de gran presupuesto. Scott reescribió el guión para reducir el presupuesto de la película en millones,
pero en marzo el estudio canceló el proyecto debido a preocupaciones presupuestarias y posiblemente a los fracasos de taquilla de las últimas 3 películas de Scott: Conquest of Paradise, White Squall y Hey Jane. Página necesaria: las películas recientes de Schwarzenegger y Batman y Robin de Warner Bros. también tuvieron un rendimiento inferior, y las últimas experiencias del estudio con películas de ciencia ficción de gran presupuesto Sphere y The Postman también fueron negativas. Página necesaria: en agosto el director Rob Bowman se incorporó al proyecto, y Protosevich fue contratado para escribir un tercer borrador nuevo, mucho más orientado a la acción que sus versiones anteriores, pero el director, que según se informa, deseaba que Nicolas Cage interpretara el papel principal, pasó a dirigir Run of Fire y el proyecto no despegó. Página necesaria: en marzo Schwarzenegger se convirtió en el productor de Soy Leyenda, iniciando negociaciones con Michael Bay para dirigir y Will Smith para protagonizar la película. Bay y Smith se sintieron atraídos por el proyecto en base a un borrador que reduciría su presupuesto. El proyecto fue archivado debido a que al presidente de Warner Bros., Alan F. Horn, no le gustó el guión. El jefe de producción Jeff Robinov le pidió a Akiva Goldsman que produjera la película. En septiembre el director Francis Lawrence firmó para dirigir el proyecto, con una producción programada para comenzar en. Guillermo del Toro fue contactado originalmente por Smith para dirigir, pero lo rechazó para dirigir El Boy 2, The Golden Army. Lawrence, cuya película Constantine fue producida por Goldsman, estaba fascinado por los entornos urbanos vacíos. Él dijo: "Siempre me ha emocionado mucho. Acerca de eso, haber experimentado tanta pérdida, estar sin gente o cualquier tipo de interacción social durante tanto tiempo". Goldsman se hizo cargo del proyecto, ya que admiraba la segunda adaptación cinematográfica de Soy Leyenda, de Omega Man. Se realizó una reescritura para distanciar el proyecto de las otras películas de zombies inspiradas en la novela, así como de la recientemente estrenada Days Later, aunque Goldsman se inspiró en las escenas de un Londres desierto en la película de terror británica para crear las escenas de una ciudad de Nueva York desierta. En mayo se desarrolló un esquema de páginas escena por escena de la película. Cuando se produjeron retrasos en la película de Smith Hancock, que estaba programada se propuso cambiar las películas del actor. Esto significaba que el rodaje tendría que comenzar en semanas. Se le dio luz verde a la producción, utilizando el guión de Goldsman y el esquema. Se introdujeron elementos del guión de Protosevich, mientras que el equipo consultó con expertos en enfermedades infecciosas y confinamiento solitario. Las reescrituras continuaron durante el rodaje, debido a las habilidades de improvisación de Smith y la preferencia de Lawrence de mantener varias escenas en silencio. El director había visto la película de Jane Campion, El piano, con un volumen bajo para no molestar a su hijo recién nacido, y se dio cuenta de que el silencio podía ser un cine muy efectivo. Will Smith firmó para interpretar a Robert Neville en abril Dijo que aceptó el papel de Soy Leyenda porque sintió que podría ser como Gladiador o Forrest Gump. Son películas con elementos maravillosos que agradan al público, pero también un valor artístico sin concesiones. Esta siempre me pareció que tenía esas posibilidades. El actor encontró que Neville era su desafío actoral más difícil desde que interpretó a Muhammad Ali en Ali. Dijo que cuando está solo, es un poco difícil encontrar conflictos. El tono oscuro de la película y la exploración de si Neville se ha vuelto loco durante su aislamiento significaron que Smith tuvo que contenerse para no caer en una rutina humorística durante las tomas. Para prepararse para su papel, Smith visitó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Georgia. También se reunió con una persona que había estado en confinamiento solitario y un exprisionero de guerra. Smith comparó a Neville con Job, quien perdió a sus hijos, su sustento y su salud. Al igual que el libro de Job, Soy Leyenda estudia las preguntas: ¿puede encontrar una razón para continuar? ¿Puede encontrar la esperanza o el deseo de sobresalir y avanzar en la vida? ¿O la muerte de todo lo que lo rodea crea una muerte inminente para él? También citó una influencia en la actuación de Tom Hanks en Náufrago. Abby y Kona, ambos perros pastores alemanes de 3 años, interpretaron al perro de Neville, Sam. El resto del elenco de reparto está formado por Sally Richardson como Zoe, la esposa de Robert, y Alice Braga como una superviviente llamada Anna.
Willow Smith, la hija de Will Smith, hace su debut cinematográfico como Marley, la hija de Neville. Emma Thompson tiene un papel no acreditado como la doctora Alice Crispin, que aparece en televisión explicando su cura para el cáncer que muta en el virus. El cantante Mike Patton proporcionó los gritos guturales de los emocitos infectados, y Dash Shmiok proporcionó la animación del personaje del macho alfa infectado. Varios personajes de relleno con papeles no acreditados aparecieron en antiguas emisiones de noticias y flashbacks, como la voz del presidente sin nombre Pat Fraley y el elenco de The Today Show. Akiva Goldsman decidió trasladar la historia de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York para aprovechar las ubicaciones que mostrarían más fácilmente el vacío. Goldsman explicó: Los Ángeles parece vacío a las 3 de la tarde, pero Nueva York nunca está vacía. Era una forma mucho más interesante de mostrar el vacío azotado por el viento del mundo. Warner Bros. Inicialmente rechazó esta idea debido a la logística, pero Francis Lawrence estaba decidido a rodar en el lugar, para dar a la película una sensación natural que se beneficiaría de no rodar en estudios de sonido. Lawrence fue a la ciudad con una videocámara y filmó áreas llenas de multitudes. Luego, se realizó una prueba de efectos especiales para eliminar a todas esas personas. La prueba tuvo un poderoso efecto en los ejecutivos del estudio. Michael Tadros convenció a las autoridades para que cerraran áreas concurridas como el viaducto Grand Central Terminal, varias cuadras de la Quinta Avenida y Washington Square Park. La película se rodó principalmente en formato anamórfico, con escenas de flashback filmadas en Super. El rodaje comenzó el de septiembre de. La armería de Mercy Avenue en Williamsburg se utilizó para el interior de la casa de Neville, mientras que Greenwich Village se utilizó para el exterior. Otras ubicaciones incluyen la sección Tribeca del Bajo Manhattan, el portaaviones Intrepid, la armería de Kingsbridge en el Bronx y la Catedral de San Patricio. Las malas hierbas se importaron de Florida y se esparcieron por los lugares para que la ciudad pareciera que había sido invadida por ellas. El cierre de las calles principales fue controvertido entre los neoyorquinos. Will Smith dijo: "No creo que nadie pueda volver a hacer eso en Nueva York en un futuro próximo". La gente no estaba contenta. Ese es el mayor dedo medio que he recibido en mi carrera. En enero, se filmó una escena en el puente de Brooklyn durante 6 noches consecutivas para que sirviera como escena de flashback en la que los ciudadanos de Nueva York evacúan la ciudad. Filmar la escena consumió millones del presupuesto reportado de millones de la película, que probablemente fue el rodaje más caro en la ciudad hasta la fecha. La escena, que tuvo que cumplir con los requisitos de agencias gubernamentales, involucró a miembros del equipo y extras, incluidos miembros de la Guardia Nacional. También estuvieron presentes varios Humvees, 3 Strikers, un cúter de pies M, un barco utilitario de pies M y 2 pequeñas embarcaciones de respuesta de pies M, así como otros vehículos, incluidos taxis, autos de policía, camiones de bomberos y ambulancias. El rodaje concluyó el de marzo de. Se utilizaron imágenes generadas por computadoras CGI para representar los tramos principales del puente de Brooklyn y el puente de Manhattan colapsando cuando los misiles de los aviones militares que pasaban los hicieron estallar para poner en cuarentena la isla de Manhattan. El final de la película se rodó en Lambertville, Nueva Jersey. Las nuevas tomas se realizaron alrededor de noviembre de. Lawrence señaló: "No pudimos ver tomas completamente renderizadas hasta hace aproximadamente un mes. La película comienza a adquirir una vida completamente diferente. No es hasta más tarde que puedes juzgar una película en su conjunto y decir, tal vez deberíamos filmar esta pequeña parte en el medio o retocarla un poco". Dio la casualidad de que nuestras nuevas tomas giraron en torno al final de la película. Una semana después de comenzar el rodaje, Lawrence sintió que los infectados a los que se hace referencia como Darkseekers o Emocitos en el guión, que estaban siendo interpretados por actores que usaban prótesis, no eran convincentes. Su decisión de utilizar CGI resultó en un aumento del presupuesto y una postproducción prolongada, aunque los resultados finales no siempre fueron bien recibidos. El concepto detrás de los infectados era que sus glándulas suprarrenales estaban abiertas todo el tiempo, y Lawrence explicó: "Necesitaban tener un desenfreno en su actuación que no se puede quitar a la gente en mitad de la noche cuando están descalzos. Y sus metabolismos están realmente acelerados,
por lo que están constantemente hiperventilando, algo que no se puede hacer que los actores hagan durante mucho tiempo o se desmayan. Los actores permanecieron en el set para proporcionar captura de movimiento. Los productores de la película y la gente de sonido querían que las criaturas de la película sonaran algo humanas, pero no el estándar, por lo que Mike Patton, cantante principal de Fight No More, fue contratado para proporcionar los gritos y aullidos de los infectados. Además, se utilizaron efectos especiales generados por computadora para los leones y los ciervos de la película y para borrar a los peatones en las tomas de Nueva York. Se eliminaron los trabajadores visibles en las ventanas, los espectadores y los autos en movimiento a lo lejos. En su visión de una Nueva York vacía, Lawrence citó a John Ford como su influencia. No queríamos hacer una película apocalíptica en la que el paisaje pareciera apocalíptico. Gran parte de la película transcurre en un día hermoso. Hay algo mágico en la ciudad vacía, en contraposición a lo oscuro y aterrador que era el ideal que el elenco y el equipo querían. La banda sonora de Soy Leyenda fue lanzada el de enero bajo el sello discográfico Varese Sarabande. La música fue compuesta por James Newton Howard. La película también incluye canciones de Bob Marley como Redemption Song, Three Little Birds, Buffalo Soldier y Stir It Up. También se habla de Marley en la película, y la hija de Neville lleva su nombre. Soy Leyenda originalmente estaba previsto para estrenarse el de noviembre en Estados Unidos y Canadá, pero se retrasó al de diciembre. La película se estrenó el de diciembre en el Reino Unido e Irlanda, habiendo sido originalmente programado para el de enero de. En diciembre China suspendió temporalmente el estreno de todas las películas estadounidenses en el país, lo que se cree que retrasó el estreno de Soy Leyenda. Will Smith habló con el presidente de China Film Group sobre la posibilidad de conseguir una fecha de estreno y más tarde explicó: "Hemos luchado muchísimo para conseguirlo, pero solo se permite la entrada a una determinada cantidad de películas extranjeras". Los estrenos se llevaron a cabo en Tokio, Nueva York y Londres. En el estreno en Londres en Leicester Square, el comediante y actor británico Nick Dupree fue arrestado después de abrirse paso a empujones en la alfombra roja y correr gritando "Soy Legend". La acrobacia fue parte de su sección Next Urban Sports del programa de juegos de comedia Balls of Steel. El avance de la película se adjuntó a las proyecciones de Harry Potter y la Orden del Fénix. Y se creó un cómic vinculado de DC Comics y Vertigo Comics, I Am Legend Awakening. El proyecto contó con la colaboración de Bill Sienkiewicz, el guionista Mark Protosevich y el autor Orson Scott Card. El hijo del autor del libro original, Richard Christian Matheson, también colaboró en el proyecto. El proyecto avanzó desde el cómic a un formato en línea en el que se mostraban featurettes animados creados por el equipo de Broken Sands en el sitio web oficial. En octubre Warner Bros. Pictures, en colaboración con Electric Sheep Company, lanzó el juego multijugador en línea I Am Legend, Survival en el mundo virtual Second Life. El juego fue el más grande lanzado en el mundo virtual en apoyo del estreno de una película, permitiendo a las personas jugar entre sí como infectados o no infectados en una réplica de Acres M de la ciudad de Nueva York. El estudio también contrató a la agencia de publicidad Crew Creative para desarrollar un sitio web que fuera específicamente visible en el iPhone. La película fue lanzada en DVD el de marzo en 2 ediciones, un lanzamiento de un solo disco, incluyendo la película con 4 cómics animados: Muerte como un regalo, Aislamiento, Sacrificar a los pocos por los muchos y Refugio, y otras características del DVD-ROM, y una edición especial de 2 discos que incluye todos estos extras. Una versión teatral alternativa de la película con un final que se acerca más al de la novela, y una copia digital de la película. En el extremo de alta definición, la película se lanzó en formato Blu-ray Disc y formato HD DVD junto con el lanzamiento del DVD, y la versión HD DVD se lanzó más tarde el de abril de. Ambos lanzamientos HD incluyen todas las características disponibles en la edición de DVD de 2 discos. También se lanzó una Ultimate Collector's Edition de 3 discos el de diciembre de. La película ha vendido millones de DVD y ha recaudado millones de dólares, lo que la convierte en el 6º DVD más vendido de. Sin embargo, Warner Bros. Se mostró un poco decepcionado con el rendimiento de la película en el mercado del DVD.
Soy Leyenda recaudó millones de dólares durante su primer fin de semana, ubicándose en primer lugar en taquilla por encima de Alvin y las ardillas. Superó a El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey para tener el fin de semana de estreno de diciembre más alto. Ese récord sería superado por El Hobbit, un viaje inesperado 5 años después en... La película recaudó millones de dólares a nivel nacional y millones a nivel internacional, aumentando la recaudación total a millones de dólares. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del basado en críticas con una calificación promedio de /diagonal. El consenso crítico del sitio dice: Soy Leyenda supera los efectos especiales cuestionables y tiene éxito en gran medida gracias a la actuación fascinante de Will Smith. En Metacritic, la película tiene una puntuación media ponderada de sobre, basada en críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F. A.O. Scott escribió que Will Smith dio una actuación elegante y sin esfuerzo, y también destacó el colapso del tercer acto. Consideró que la película reflexiona sobre algunas cuestiones bastante profundas sobre el colapso y la persistencia de la civilización humana. Dana Stevens de Slat escribió que la película perdió su rumbo alrededor de la hora de duración, señalando que los infectados simplemente no dan tanto miedo. El crítico de NPR Bob Mondello señaló el subtexto de la película sobre el terrorismo global y que este aspecto hizo que la película encajara perfectamente con otras exploraciones cinematográficas más directas del tema. Richard Roeper le dio a la película una crítica positiva en el programa de televisión At the Movies with Ebert y Roeper, elogiando a Will Smith por estar en forma excelente, diciendo también que hay algunas secuencias asombrosas, y que había un guión bastante pesado para una película de acción. En su reseña para el Chicago Sun-Times, Roger Ebert le dio a la película 3 estrellas de 4, escribiendo: dada su configuración, Soy Leyenda está bien construida para involucrarnos con el Dr. Neville y su campaña para sobrevivir. La película ha sido criticada por divergir de la novela de Matheson, especialmente en su representación de un tema específicamente cristiano. Gran parte de la crítica negativa se refería al tercer acto de la película, con algunos críticos favoreciendo el final alternativo en el lanzamiento del DVD. Popular Mechanics publicó un artículo el de diciembre que aborda algunas de las cuestiones científicas planteadas por la película. La tasa de deterioro de las estructuras urbanas, la infraestructura y la supervivencia de la fauna y la flora. La plausibilidad de que un retrovirus se propague sin control como se muestra en la película. El virus del sarampión representado en la película no es un retrovirus, sino que en realidad es parte de la familia Paramyxovirus. La mecánica de la destrucción del puente de Brooklyn. La revista solicitó las reacciones de Alan Weisman, autor de El Mundo Sin Nosotros, el virólogo W. Ian Lipkin, MD y Michelle Bruneau, PhD, comparando sus predicciones con las descripciones de la película. El artículo planteó la mayoría de las preguntas sobre la mutación del virus y los resultados médicos, y señaló que un puente colgante como el de Brooklyn probablemente se derrumbaría por completo en lugar de perder solo su tramo central. El método de Neville para producir energía utilizando generadores alimentados con gasolina parecía el más creíble. Esta parte de la historia es posible, si no completamente probable, dice el editor de Popular Mechanics, Roy Berenson. El filósofo marxista Slavoj Žižek criticó políticamente la película por, en su opinión, ser la adaptación más regresiva de la novela. Dijo que mientras que la novela original tenía un mensaje multicultural progresista, donde Neville se convirtió en una leyenda para las nuevas criaturas y posteriormente es asesinado por ellas de manera muy similar a como los vampiros eran leyendas para los humanos. La película encuentra una cura para los Darkseekers y es entregada por un sobreviviente a través de una intervención divina. Para Žižek, esto pierde el mensaje original y opta abiertamente por el fundamentalismo religioso. Soy Leyenda obtuvo 4 nominaciones para los premios de la Sociedad de Efectos Visuales, y también fue nominado a Mejor Actuación de un conjunto de especialistas en los premios del Sindicato de Actores de Cine, Mejor Película y Actor en los premios Image, y Mejor Sonido en los premios Satellite. En junio Will Smith ganó un premio Saturn al Mejor Actor. Will Smith también ganó los premios MTV Movie Awards a la Mejor Actuación Masculina.
El director Francis Lawrence dijo en que habría una precuela y que Will Smith volvería a interpretar su papel. La trama de la película revelaría lo que le sucedió a Neville antes de que los infectados tomaran el control de Nueva York. D.B. Weiss fue contratado para escribir el guión, mientras que Lawrence estaba en negociaciones para regresar como director, siempre que la historia fuera lo suficientemente interesante. Smith luego discutió la premisa, que tendría a su personaje y un equipo viajando desde la ciudad de Nueva York a Washington, D.C., mientras hacían su última resistencia contra los infectados con el virus. La película volvería a explorar la premisa de estar solo. Lawrence declaró, "Lo difícil es, ¿cómo hacemos eso de nuevo y de una manera diferente?". En mayo Lawrence declaró que la precuela ya no estaba en desarrollo diciendo, "No creo que eso vaya a suceder nunca". En Warner Bros. Anunció que se habían iniciado negociaciones para producir otra entrega con la intención de que Smith repitiera su papel. En abril el estudio adquirió un guión titulado Un jardín en el fin del mundo, descrito como una variación postapocalíptica de The Searchers. Los ejecutivos del estudio encontraron tantas similitudes con Soy Leyenda en el guión, que hicieron que el autor Gary Graham lo reescribiera para que pudiera servir como un reinicio de la historia, con la esperanza de crear una franquicia con la nueva película. Para Smith, quien es conocido por su renuencia a aparecer en secuelas, no había comentado si aparecería. El de marzo se anunció oficialmente que se estaba desarrollando una secuela, con Will Smith repitiendo su papel y Michael B. Jordan como protagonista, y tanto Will Smith como Michael B. Jordan serán productores. Akiva Goldsman también volvería a escribir el guión. La película seguirá el final alternativo, en lugar del de la película. El de julio Goldsman anunció que se había escrito un segundo borrador. Un día después, se informó que Steven Caple Jr. estaba en conversaciones para dirigir la secuela. Soy Leyenda en inglés y Am Legend es una película de terror y ciencia ficción postapocalíptica estadounidense de 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith. Es la tercera adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1954 de Richard Matheson, siguiendo a The Last Man on Earth, de 1965, y The Omega Man, de 1972.1. Smith interpreta al virólogo Robert Neville, quien es inmune a un virus hecho por el ser humano, creado originalmente para curar el cáncer. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes originados por el virus. Warner Bros. Comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994 y varios actores y directores se unieron al proyecto, aunque la producción se retrasó debido a problemas presupuestarios relacionados con el guión. En el año 2009, después de que la doctora Alice Crippen modificara genéticamente un virus del sarampión como cura para el cáncer, dicho virus mutó, generando una extraña pandemia. El teniente coronel Robert Neville, un virólogo del ejército de Estados Unidos, queda como posiblemente el último humano del mundo sin contagiar en una desolada y desértica ciudad de Nueva York. La imagen de la devastación de Nueva York comienza en 2012, con una serie de programas de noticias de una televisión local grabados ya hace tiempo, que revelan que la pandemia que asoló al mundo comenzó siendo una vacuna que parecía que iba por buen camino pero que mutó, provocando que al infectarse un humano o un animal se convirtiera en una criatura parecida a un vampiro, aunque esta criatura no tiene relación con los infectados, solo que tienen características similares, en el cual concurrirían los siguientes síntomas: se degeneraría a un estado primitivo y agresivo, perdería el cabello y sería extremadamente vulnerable a las radiaciones UV del sol, obligándolo a ocultarse en las sombras, cuevas, edificios abandonados, etc. durante el día. Al final del primer año de la infección, el 90% de la población humana, unos 5.400 millones de personas, del planeta murió a causa de la infección. Un 9%, 588 millones aproximadamente, resultó infectada, pero en vez de morir se convirtió en esas criaturas, mientras el resto, unos 12 millones, quienes de manera natural eran inmunes al virus, fueron perseguidos y asesinados por quienes estaban infectados, o se suicidaron debido al aislamiento del mundo exterior. 3 años después del brote y tras pasar muy duros momentos, Robert Neville teme que pueda ser el último humano en su país o quizás en el mundo. En una Manhattan que carece de todo rastro de humanos, y donde empieza a aflorar la naturaleza,
Neville vive una vida rutinaria y aburrida en la que destina su tiempo a investigar curas para el virus y tomar suministros para pasar las duras noches llenas de ruidos de los monstruos y la soledad. Y solo cambia el plan si un día le surge la idea de ir a cazar ciervos por Wall Street o jugar al golf en el puerto de Manhattan. Todos los días emite en toda la banda de AM mensajes grabados en los que pide por favor que si hay algún otro superviviente se reúna con él al mediodía en South Street Seaport. Unos flashbacks en sus sueños le estremecen cuando recuerda la muerte de su mujer, Zoe Sally Richardson, y su hija Marley Willow Smith, hija de Will Smith en la vida real, en un accidente de helicóptero durante la evacuación de la isla, cuando se impuso la cuarentena militar de la isla de Manhattan en 2009. Neville solo se puede relacionar con su perra Samantha, la cual a lo largo del largometraje se define como su gran compañera. Para evitar la demencia, coloca unos maniquíes en algunos locales que él visita con frecuencia para tratarlos como a humanos. El puente de Brooklyn sirvió como escenario de Soy Leyenda, destruido en la película para que el virus no se propagara con las personas que salían de la isla. Robert Neville, experimentando en ratas, encuentra una cura derivada de su propia sangre, por lo que pone un cebo, unas gotas de sangre humana, en un edificio en sombras y, debido a la falta de alimento, una mujer cae en la trampa. Un hombre infectado, Dash Myok, lo mira con odio y rabia de no poder salir al sol para vengarse. Posiblemente la mujer que cayó en la trampa fuese su esposa. En su laboratorio, que se encuentra en el sótano de su edificio, fuertemente protegido y aislado ante los posibles ataques nocturnos, Neville trata a la mujer infectada sin éxito. Al día siguiente, disgustado por el fracaso de la prueba, observa en las ruinas de Nueva York un maniquí que a él le parece que está puesto estratégicamente en un puente con sombra y junto a la Grand Central Terminal Station de Nueva York. Paranoico y casi al borde de la locura, se pone a increpar y a conversar con el maniquí para que éste le explique cómo llegó hasta allí. Luego le dispara con su carabina y al acercarse cae en una trampa similar a la que utilizó para capturar a la mujer y queda inconsciente. Ahí se revela que él mismo había colocado esa trampa, pero que en su proceso de enajenación mental no lo recordaba. Al despertar puede escuchar la alarma de su reloj, que le indica que debe refugiarse antes de que se ponga el sol y los mutantes salgan a la calle. Al liberarse de la trampa, él y su perra son atacados por 3 perros infectados, enviados por el hombre mutante. Se hace notar que de alguna manera este hombre está siguiendo a Neville por la ciudad. El coronel consigue llegar a rastras a su camioneta, debido a que al liberarse y caer de la trampa se clava accidentalmente la navaja con la que corta el lazo del que estaba amarrado, y saca una pistola para dar muerte a 2 de los perros, uno de los cuales muerde a Sam, quien mata al tercer perro. Aunque ésta no pueda infectarse por la suspensión del virus en el aire, es infectada por la mordedura. Neville, después de huir del lugar, le inyecta a Samantha un suero experimental, pero sigue mostrando signos de infección y se vuelve violenta. Robert se ve obligado a matarla y queda solo. En el triste mundo que Robert descubre sin la compañía de su perra estando solo y desesperado, lanza un ataque suicida contra los infectados en el puente de Manhattan, con una trampa de un poco de su sangre en un maniquí, atacándolos con su camioneta. Entre ellos se ve de nuevo al hombre mutante y se hace evidente que lo persigue y que tiene algún tipo de relación con la mujer infectada. Neville casi es asesinado por ellos, pero es rescatado por un par de sobrevivientes inmunes, Ana Montes, Alice Braga y un niño, llamado Ethan Charlie Tan, que han viajado desde Maryland tras escuchar uno de los mensajes de radio. Llevan al herido de nuevo a su casa, el número 11 de Washington Square, donde le cosen las heridas y se las desinfectan. Neville se muestra poco sociable y agresivo tras los duros momentos que ha pasado. Ana le explica que sobrevivieron al brote ya que estaban a bordo de un buque de evacuación de la Cruz Roja en Sao Paulo y se dirigían a una supuesta colonia de sobrevivientes en Bethel, Vermont. La siguiente noche, el jefe del grupo que persigue a Neville se reúne con un grupo de infectados que han seguido a Ana e Ethan en su huida. Dirigidos por él, atacan la casa, que cuenta con una línea de explosivos en todos los vehículos aparcados enfrente de ella. Sus habitantes están acorralados y buscan refugio en el laboratorio del sótano. Observando a la mujer infectada con la que Neville experimentó, Ana nota que tiene una apariencia tranquila y un ritmo cardíaco estabilizado, con lo que Neville se da cuenta de que consiguió la
cura, por lo que le entrega a Anna una muestra de su propia sangre. Luego la esconde a ella y a Ethan en un pequeño refugio. Neville, tras un grueso vidrio, comienza a gritarles en vano a los infectados que ha encontrado la cura y que puede salvarlos, mientras el macho alfa trata de romper el cristal. Cuando el cristal comienza a quebrarse, Robert saca una granada de un cajón y cuando por fin sucumbe ante el ataque de los infectados, se arroja contra ellos con la granada en mano. Robert Neville sacrifica su vida por salvar la humanidad. Luego, Anna y Ethan escapan a Vermont y llegan a la colonia de supervivientes, en donde entregan a los médicos y oficiales la cura. Anna dice que el remedio de Neville permitió a la humanidad sobrevivir y reconstruir las ciudades, estableciendo que ahora la humanidad es su legado, por lo que es reverenciado como un héroe, una leyenda. La película antes de terminar fue alterada drásticamente, con la mayoría de los cambios realizados en la escena de la lucha entre Neville y los infectados en su laboratorio. El supervisor de efectos visuales Janek Sears relata el final original que se daba después de la lucha. En ese momento, la hipótesis sobre la naturaleza de estas criaturas de Neville resulta ser incorrecta. Vemos que se ha conservado algo de su humanidad. Es un momento muy importante entre el macho alfa y Neville. David Schaub dijo: entonces, Neville finalmente cura a la hembra alfa. Este momento es de un poco de amor entre los dos. Los infectados recuperan a la hembra alfa y la vida de Neville es repuesta. El final muestra que Neville, Anna y Ethan cruzan los restos del puente de George Washington con la esperanza de encontrar otros supervivientes, acompañados de una grabación de Anna a los supervivientes diciéndoles que hay una esperanza. Neville usaba generadores a gasolina para tener energía eléctrica en su hogar. Soy Leyenda es una película estadounidense de suspenso y acción postapocalíptica de 2007 dirigida por Francis Lawrence a partir de un guión de Akiva Goldsman y Mark Protosevich y protagonizada por Will Smith como el virólogo del ejército estadounidense Robert Neville. Basada libremente en la novela homónima de 1954 de Richard Matheson, la película se desarrolla en la ciudad de Nueva York después de que un virus, que originalmente fue creado para curar el cáncer, haya acabado con la mayor parte de la humanidad, dejando a Neville como el último humano en Nueva York, aparte de los mutantes nocturnos. Neville es inmune al virus y trabaja para desarrollar una cura mientras se defiende de los mutantes hostiles. Es la tercera adaptación cinematográfica de la novela de Matheson después de El último hombre en la Tierra de 1964 y El hombre Omega de 1971. Warner Bros. Comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994 y varios actores y directores se unieron al proyecto, aunque la producción se retrasó debido a problemas presupuestarios relacionados con el guión. La producción comenzó en 2006 en la ciudad de Nueva York, filmándose principalmente en locaciones de la ciudad, incluida una escena de $5 millones en el puente de Brooklyn. Soy Leyenda se estrenó el 14 de diciembre de 2007 en Estados Unidos y Canadá. Se estrenó en la taquilla más grande de la historia, sin ajustar por inflación, para una película no navideña estrenada en Estados Unidos en diciembre y fue la séptima película más taquillera de 2007, recaudando $256 millones a nivel nacional y 329 millones a nivel internacional para un total de $585 millones. La película recibió críticas generalmente positivas, destacando la actuación de Smith, mientras que las críticas se centraron en sus divergencias con la novela, en particular el final. En 2022, se reveló que se estaba desarrollando una secuela, con Smith listo para repetir su papel de Neville y coproducir la película con Michael B. Jordan, quien también tendrá un papel protagónico. En 2009, un virus del sarampión modificado genéticamente, creado originalmente como una cura milagrosa para el cáncer, mutó en una cepa letal y altamente patógena conocida como virus CRISPR-Cas9. El Cas9 ha infectado y matado al 90% de la población humana en la Tierra. Aquellos que no fueron asesinados se convirtieron en mutantes vampíricos, albinos y caníbales llamados Darkseekers, que son extremadamente vulnerables a la luz del sol y deambulan por la noche, atacando al 1% de los humanos que se han convertido en sobrevivientes naturalmente inmunes. A fines de la década de 1990 hubo un resurgimiento del género de terror de ciencia ficción. En 1995, Warner Bros.
Comenzó a desarrollar el proyecto cinematográfico después de haber obtenido los derechos de la novela Soy Leyenda de Richard Matheson desde 1970 y de la película de Omega Man. Mark Protosevich fue contratado para escribir el guión después de que el estudio quedó impresionado con su guión especulativo de The Cell. El primer borrador de Protosevich tomaba lugar en el año 2000 en San Francisco, California, y contenía muchas similitudes con la película terminada, aunque los Darkseekers, también llamados Emocitos, eran civilizados, similares a las criaturas en The Omega Man, y además Anna era una solitaria adicta a la morfina, así como el hecho de que había un personaje Emocito llamado Christopher que se unía a Neville. Warner Bros. Inmediatamente empezó a agilizar la película, trayendo consigo a Neal H. Moritz como productor. Los actores Tom Cruise, Michael Douglas y Mel Gibson habían sido considerados para protagonizar la película, con un guión de Protosevich y con Ridley Scott como director. Sin embargo, en junio de 1997, la preferencia del estudio era por el actor Arnold Schwarzenegger. En julio de ese año, Scott y Schwarzenegger concluyeron las negociaciones, con una producción programada para comenzar el próximo mes de septiembre, utilizando a Houston para ajustarlo al escenario de Los Ángeles. Scott reemplazó a Protosevich por un guionista de su propia elección, John Logan, con quien pasó meses de intenso trabajo en diferentes borradores. La versión de Scott/Logan de Soy Leyenda era una mezcla de acción de ciencia ficción y suspenso psicológico, sin diálogos en la primera hora y con un final sombrío. Las criaturas en la leyenda de Logan eran similares a los Darkseekers de la película terminada en su bárbara naturaleza animal. El estudio, por temor a su falta de atractivo comercial y potencial de comercialización, comenzó a preocuparse por las libertades que le habían dado a Scott, a instancias de su racha negativa en fracasos de taquilla, y presionaron al equipo de producción a reconsiderar la falta de acción en el guión. Después de un proyecto esotérico del escritor Neal Jiménez, Warner Bros. Reasignó a Protosevich al proyecto, teniendo que trabajar a regañadientes con Scott de nuevo. En diciembre de 1997, el proyecto se puso en duda cuando el presupuesto proyectado aumentó a $108 millones debido a la publicidad y el escrutinio de los accionistas del estudio en la financiación de una película de gran presupuesto. Scott volvió a escribir el guión en un intento de reducir el presupuesto de la película a $20 millones, pero en marzo de 1998, el estudio canceló el proyecto debido a los continuos problemas presupuestarios y, muy posiblemente, al fracaso de taquilla de las tres últimas películas de Scott, 1492, Conquest of Paradise, With Squall y Hey Jane. Del mismo modo, las últimas películas de Schwarzenegger en ese entonces, Irase y Batman y Robin de Warner Bros. Tuvieron un rendimiento inferior y las últimas experiencias del estudio con las películas de ciencia ficción de gran presupuesto Esfera y The Postman fueron negativas también. En agosto de 1998, el director Rob Bowman se unió al proyecto, con Protosevich contratado para escribir un tercer proyecto totalmente nuevo, mucho más orientado a la acción que sus versiones anteriores, pero el director, que al parecer deseaba a Nicolas Cage para interpretar al protagonista, pasó a dirigir Run of Fire y el proyecto no consiguió despegar. En marzo de 2002, Schwarzenegger se convirtió en el productor de Soy Leyenda, iniciando negociaciones con Michael Bay para dirigir y Will Smith para protagonizar la película. Bay y Smith se sintieron atraídos por el proyecto basado en un nuevo guión que reduciría su presupuesto. Sin embargo, el proyecto fue dejado de lado debido al presidente de Warner Bros., Alan F. Horn, a quien no le gustó el guión. En 2004, el jefe de producción Jeff Robinov le pidió a Akiva Goldsman que produjera la película. En septiembre de 2005, el director Francis Lawrence firmó un contrato para dirigir el proyecto, con una producción programada para comenzar en 2006. Guillermo del Toro fue originalmente una opción para dirigir a Smith, pero lo rechazó con el fin de dirigir El Boy 2, The Golden Army. Lawrence, cuya película Constantine fue producida por Goldsman, estaba fascinado por los entornos urbanos vacíos. Él dijo: "Algo siempre me ha llamado mucho la atención sobre eso, el haber experimentado tanta pérdida, no estar rodeado de personas o ningún tipo de interacción social por tanto tiempo". Goldsman asumió el proyecto mientras admiraba la segunda adaptación de la película Soy Leyenda, de Omega Man.
Una reescritura se hizo para distanciarse del proyecto de las otras películas de zombies inspiradas en la novela, así como de la recientemente estrenada 28 Days Later, a pesar de que Goldsman se inspiró en las escenas de un Londres desierto en la película de terror británica para crear las escenas de una Nueva York desierta. Un esquema escena por escena de 40 páginas de la película se desarrolló en mayo de 2006. Cuando se presentaron retrasos en Hancock, película de Smith que estaba prevista para ser estrenada 2007, se propuso cambiar de lugar las películas del actor. Esto significaba que el rodaje debería comenzar en 16 semanas. La producción tenía luz verde, utilizando el guión de Goldsman y el esquema. Elementos del guión de Protosevich se introdujeron, mientras el equipo consultaba con expertos sobre enfermedades infecciosas y el régimen de aislamiento. La reescritura continuó durante el rodaje, debido a las habilidades de improvisación de Smith y la preferencia de Lawrence de mantener varias escenas en silencio. El director había visto la película de piano, de Jane Campion, con el volumen abajo para no molestar a su hijo recién nacido y se dio cuenta de que el silencio puede ser muy efectivo en el cine. La producción comenzó en 2006 en la ciudad de Nueva York, filmando principalmente en localidades de la ciudad, incluyendo una escena de $5 millones en el puente de Brooklyn. Cabe también destacar que el rodaje, que se hizo principalmente en 6 localidades de esa ciudad, causó tantas molestias a los neoyorquinos que Will Smith tuvo que disculparse al respecto. Varias escenas fueron cambiadas antes del estreno de la película, especialmente el enfrentamiento entre Neville y los infectados en su laboratorio. En el final, el macho alfa hace una mancha en forma de mariposa en el cristal. Neville se da cuenta de que el macho alfa está identificando a la mujer con la que estaba experimentando por un tatuaje de mariposa, y el macho alfa la quiere de vuelta. Neville pone su arma en el suelo y vuelve a la mujer infectada. Neville y el macho alfa se miran fijamente. Neville se disculpa con los Darkseekers, el macho alfa acepta su disculpa y los infectados se marchan. Impresionado por la terrible experiencia, Neville se sienta por un momento en su laboratorio. Echándole una mirada a las fotos de sus numerosos sujetos de prueba, las implicaciones de sus métodos de investigación comienzan a abrirse paso en él. El plano final sigue a Neville, Anna y Ethan a medida que se alejan en auto hacia el campamento de los supervivientes en Vermont con el antídoto 4. De acuerdo con el supervisor de efectos visuales Janek Sears, en ese momento, las suposiciones de Neville y de la audiencia sobre la naturaleza de estas criaturas han demostrado ser incorrectas. Vemos que realmente han conservado parte de su humanidad. Hay un momento muy importante entre el macho alfa y Neville. 3 años después del brote, en 2012, el virólogo del ejército estadounidense LTC Robert Neville vive una vida aislada en el desierto de Manhattan en una casa fuertemente fortificada en Washington Square Park. La rutina diaria de Neville incluye experimentar con ratas infectadas para encontrar una cura para el virus, buscar alimentos y suministros y esperar cada día a cualquier sobreviviente que pueda responder a sus continuas transmisiones de radio grabadas, que les indican que se reúnan con él al mediodía en South Street Seaport. El único compañero de Neville es su pastor alemán Samantha Sam, y para hacer frente a su soledad, regularmente habla con maniquíes y los personajes de las grabaciones de películas de las tiendas de videos. Por la noche, se atrinchera con Sam adentro para esconderse de los Darkseekers. Neville está atormentado por los recuerdos de su esposa Zoe y su hija Marley, quienes murieron en un accidente de helicóptero durante la caótica evacuación de Manhattan mientras el ejército imponía una cuarentena en la isla mientras el propio Neville se quedaba con otro personal militar. Un día, mientras Neville caza un ciervo, Sam lo persigue hasta un edificio oscuro. Neville entra con cautela tras ella y localiza el cadáver del ciervo junto con Sam, pero descubre que el edificio está infestado de Darkseekers. Ambos escapan ilesos, y los Darkseekers atacantes mueren a causa de la luz del sol. Neville encuentra un tratamiento prometedor derivado de su propia sangre, por lo que coloca una trampa y captura a una Darkseeker hembra. Un Darkseeker alfa macho intenta perseguirlos, pero la luz del sol lo detiene y regresa a las sombras. De regreso en su laboratorio en el sótano de su casa, Neville trata a la hembra aparentemente sin éxito. Al día siguiente, Neville ve a Fred, un maniquí que suele estar en la tienda de videos local, situado fuera de la gran central terminal y le dispara confundido.
Sin embargo, Neville se da cuenta de que los Darkseekers lo están observando desde los edificios cercanos. Cuando se acerca a Fred, queda atrapado en una trampa similar a la que utilizó para capturar a la mujer y queda inconsciente después de golpearse la cabeza. Cuando se despierta, el sol se está poniendo y es atacado por perros infectados. Neville y Sam los matan, pero Sam es mordido durante la pelea. Los perros son inmunes a la cepa del virus transmitida por el aire, pero pueden infectarse con una cepa diferente a través de las mordeduras. Neville le inyecta una hebra de su suero, pero cuando ella muestra signos de infección, Neville se ve obligado a estrangularla hasta la muerte cuando comienza a transformarse. Desconsolado e impulsado por la rabia, Neville se aventura y ataca deliberadamente a un grupo de Darkseekers la noche siguiente, antes de ser rescatado por un par de humanos inmunes, Anna y un niño llamado Ethan, que han viajado desde Maryland después de escuchar su transmisión. Transportan al herido Neville de regreso a su casa, donde Anna explica que sobrevivieron al brote a bordo de un barco de evacuación de la Cruz Roja desde Sao Paulo y se dirigen a un campamento de sobrevivientes en Bethel, Vermont. Neville argumenta que no existe tal campamento de sobrevivientes. Mientras continúa trabajando para curar a la Darkseeker femenina, Neville teoriza que al bajar su temperatura corporal con hielo, puede aumentar la potencia del tratamiento. La noche siguiente, un grupo de Darkseekers, que rastreó a Anna y Neville la noche anterior, invade la casa. Neville, Anna y Ethan se retiran al laboratorio del sótano y se sellan con el sujeto de prueba femenino. Mientras los Darkseekers atacan el laboratorio y descubren que el último tratamiento fue exitoso, Neville evalúa la situación mientras el macho alfa de los Darkseekers se estrella contra una puerta de vidrio para entrar. Neville extrae un frasco de sangre de la mujer que curó y se lo da a Anna, antes de encerrar a Ethan y a ella dentro de un conducto de carbón en la parte trasera del laboratorio. Neville luego se mata a sí mismo y a los Darkseekers atacantes con una granada, salvando la cura. Al día siguiente, Anna y Ethan llegan al campamento de los supervivientes en Bethel, donde son recibidos por oficiales militares y otros supervivientes antes de que Anna les entregue la cura. Anna narra cómo los esfuerzos y sacrificios de Neville para salvar a la humanidad acabaron convirtiéndose en leyenda. Mientras los Darkseekers atacan el laboratorio, el macho alfa Darkseeker crea una forma de mariposa mientras intenta atravesar el vidrio del laboratorio. Neville se da cuenta de que hace referencia al tatuaje en forma de mariposa en el cuello de la hembra Darkseeker y que el macho alfa y sus seguidores simplemente han estado tratando de recuperar a su pareja. Neville baja su arma y devuelve a la hembra. Neville y el macho alfa se miran fijamente y Neville se disculpa después de ver a este último reaccionar emocionalmente al regreso de su pareja. El macho alfa se va con el resto de la manada. Una vez que se han ido, Neville, sorprendido, mira las muchas fotografías de sus sujetos de prueba y se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo a los ojos de los infectados, mostrando remordimiento por los experimentos que ha realizado a lo largo de los años. A la mañana siguiente, Neville abandona su investigación y se dirige con Anna y Ethan a Vermont como un hombre cambiado, con la esperanza de encontrar la colonia de supervivientes. Cruzan el puente George Washington, mientras Anna pronuncia un monólogo esperanzador que termina con la afirmación, "No estás solo". Aunque inicialmente se lanzó como un final alternativo preciso del libro en la edición especial en DVD de 2 discos de Soy Leyenda en 2008, el final alternativo se eliminó del corte teatral debido a la respuesta negativa de las audiencias de la prueba inicial. En febrero de 2023, se confirmó que la secuela de Soy Leyenda consideraría el final alternativo como el canónico, con Will Smith retomando su papel como el Dr. Robert Neville, mientras reanuda sus experimentos con los Darkseekers. El género de terror de ciencia ficción resurgió a fines de la década de página necesaria en Warner Bros. Comenzó a desarrollar el proyecto cinematográfico, habiendo poseído los derechos de la novela de Richard Matheson de Soy Leyenda desde y habiendo realizado ya la adaptación de El Hombre Omega. Mark Protosevich fue contratado para escribir el guión después de que el estudio quedara impresionado con su guión especulativo de La Célula. El primer borrador de Protosevich tuvo lugar en San Francisco y contenía muchas similitudes con la película terminada, aunque los Darkseekers llamados Emocites estaban civilizados hasta el punto de las criaturas del Hombre Omega y Anna era una adicta solitaria a la morfina.
así como el hecho de que un personaje de Mossit llamado Christopher unió fuerzas con Neville. Warner Bros. Inmediatamente puso la película en la vía rápida, adjuntando a Neal H. Moritz como productor. Página necesaria. Los actores Tom Cruise, Michael Douglas y Mel Gibson. Página requerida habían sido considerados para protagonizar la película, usando un guión de Protosevich y con Ridley Scott como director. Sin embargo, en junio la preferencia del estudio era por el actor Arnold Schwarzenegger. En julio, Scott y Schwarzenegger finalizaron las negociaciones, con la producción programada para comenzar el próximo septiembre, usando Houston como sustituto del escenario de la película de Los Ángeles. Scott hizo que Protosevich fuera reemplazado por un guionista de su propia elección, John Logan, con quien pasó meses de trabajo intensivo en varios borradores diferentes. La versión de Scott Logan de Soy Leyenda fue una mezcla de ciencia ficción y thriller psicológico, sin diálogo en la primera hora y con un final sombrío. Página necesaria. Las criaturas de la versión de Logan eran similares a los Darkseekers de la película, terminada en su naturaleza animal y bárbara. El estudio, temiendo su falta de atractivo comercial y potencial de comercialización, comenzó a preocuparse por las libertades que le habían dado a Scott, que entonces estaba en una racha negativa de decepciones en taquilla, e instó al equipo de producción a reconsiderar la falta de acción en el guión. Después de un borrador esotérico del escritor Neal Jiménez, Warner Bros. Reasignó a Protosevich al proyecto, trabajando de nuevo a regañadientes con Scott. Página necesaria. En diciembre el proyecto fue puesto en duda cuando el presupuesto proyectado aumentó a millones debido al escrutinio de los medios y los accionistas del estudio al financiar una película de gran presupuesto. Scott reescribió el guión para reducir el presupuesto de la película en millones, pero en marzo el estudio canceló el proyecto debido a preocupaciones presupuestarias y posiblemente a los fracasos de taquilla de las últimas 3 películas de Scott: Conquest of Paradise, White Squall y Hey Jane. Página necesaria. Las películas recientes de Schwarzenegger, Irace y Batman y Robin de Warner Bros. también tuvieron un rendimiento inferior, y las últimas experiencias del estudio con películas de ciencia ficción de gran presupuesto Sphere y The Postman también fueron negativas. Página necesaria. En agosto el director Rob Bowman se incorporó al proyecto, y Protosevich fue contratado para escribir un tercer borrador nuevo, mucho más orientado a la acción que sus versiones anteriores, pero el director, que según se informa, deseaba que Nicolas Cage interpretara el papel principal, pasó a dirigir Run of Fire y el proyecto no despegó. Página necesaria. En marzo Schwarzenegger se convirtió en el productor de Soy Leyenda, iniciando negociaciones con Michael Bay para dirigir y Will Smith para protagonizar la película. Bay y Smith se sintieron atraídos por el proyecto en base a un borrador que reduciría su presupuesto. El proyecto fue archivado debido a que al presidente de Warner Bros., Alan F. Horn, no le gustó el guión. El jefe de producción Jeff Robinov le pidió a Akiva Goldsman que produjera la película. En septiembre el director Francis Lawrence firmó para dirigir el proyecto, con una producción programada para comenzar Guillermo del Toro fue contactado originalmente por Smith para dirigir, pero lo rechazó para dirigir El Boy 2, The Golden Army. Lawrence, cuya película Constantine fue producida por Goldsman, estaba fascinado por los entornos urbanos vacíos. Él dijo: "Siempre me ha emocionado mucho. Acerca de eso, haber experimentado tanta pérdida, estar sin gente o cualquier tipo de interacción social durante tanto tiempo". Goldsman se hizo cargo del proyecto, ya que admiraba la segunda adaptación cinematográfica de Soy Leyenda, de Omega Man. Se realizó una reescritura para distanciar el proyecto de las otras películas de zombies inspiradas en la novela, así como de la recientemente estrenada Days Later, aunque Goldsman se inspiró en las escenas de un Londres desierto en la película de terror británica para crear las escenas de una ciudad de Nueva York desierta. En mayo se desarrolló un esquema de páginas escena por escena de la película. Cuando se produjeron retrasos en la película de Smith Hancock, que estaba programada se propuso cambiar las películas del actor. Esto significaba que el rodaje tendría que comenzar en semanas. Se le dio luz verde a la producción, utilizando el guión de Goldsman y el esquema. Se introdujeron elementos del guión de Protosevich, mientras que el equipo consultó con expertos en enfermedades infecciosas y confinamiento solitario.
Las reescrituras continuaron durante el rodaje, debido a las habilidades de improvisación de Smith y la preferencia de Lawrence de mantener varias escenas en silencio. El director había visto la película de Jane Campion, El piano, con un volumen bajo para no molestar a su hijo recién nacido y se dio cuenta de que el silencio podía ser un cine muy efectivo. Will Smith firmó para interpretar a Robert Neville en abril dijo que aceptó el papel de Soy Leyenda porque sintió que podría ser como Gladiador o Forrest Gump. Son películas con elementos maravillosos que agradan al público, pero también un valor artístico sin concesiones. Esta siempre me pareció que tenía esas posibilidades. El actor encontró que Neville era su desafío actoral más difícil desde que interpretó a Muhammad Ali en Ali. Dijo que cuando está solo, es un poco difícil encontrar conflictos. El tono oscuro de la película y la exploración de si Neville se ha vuelto loco durante su aislamiento significaron que Smith tuvo que contenerse para no caer en una rutina humorística durante las tomas. Para prepararse para su papel, Smith visitó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Georgia. También se reunió con una persona que había estado en confinamiento solitario y un exprisionero de guerra. Smith comparó a Neville con Job, quien perdió a sus hijos, su sustento y su salud. Al igual que el libro de Job, Soy Leyenda estudia las preguntas: ¿puede encontrar una razón para continuar? ¿Puede encontrar la esperanza o el deseo de sobresalir y avanzar en la vida? ¿O la muerte de todo lo que lo rodea crea una muerte inminente para él? También citó una influencia en la actuación de Tom Hanks en Náufrago. Abby y Kona, ambos perros pastores alemanes de 3 años, interpretaron al perro de Neville, Sam. El resto del elenco de reparto está formado por Sally Richardson como Zoe, la esposa de Robert, y Alice Braga como una superviviente llamada Anna. Willow Smith, la hija de Will Smith, hace su debut cinematográfico como Marley, la hija de Neville. Emma Thompson tiene un papel no acreditado como la doctora Alice Crispin, que aparece en televisión explicando su cura para el cáncer que muta en el virus. El cantante Mike Patton proporcionó los gritos guturales de los emocitos infectados, y Dash Shmiok proporcionó la animación del personaje del macho alfa infectado. Varios personajes de relleno con papeles no acreditados aparecieron en antiguas emisiones de noticias y flashbacks, como la voz del presidente sin nombre Pat Fraley y el elenco de The Today Show. Akiva Goldsman decidió trasladar la historia de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York para aprovechar las ubicaciones que mostrarían más fácilmente el vacío. Goldsman explicó: Los Ángeles parece vacío a las 3 de la tarde, pero Nueva York nunca está vacía. Era una forma mucho más interesante de mostrar el vacío azotado por el viento del mundo. Warner Bros. Inicialmente rechazó esta idea debido a la logística, pero Francis Lawrence estaba decidido a rodar en el lugar, para dar a la película una sensación natural que se beneficiaría de no rodar en estudios de sonido. Lawrence fue a la ciudad con una videocámara y filmó áreas llenas de multitudes. Luego, se realizó una prueba de efectos especiales para eliminar a todas esas personas. La prueba tuvo un poderoso efecto en los ejecutivos del estudio. Michael Tadros convenció a las autoridades para que cerraran áreas concurridas como el viaducto Grand Central Terminal, varias cuadras de la Quinta Avenida y Washington Square Park. La película se rodó principalmente en formato anamórfico, con escenas de flashback filmadas en Super. El rodaje comenzó el de septiembre de. La armería de Mercy Avenue en Williamsburg se utilizó para el interior de la casa de Neville, mientras que Greenwich Village se utilizó para el exterior. Otras ubicaciones incluyen la sección Tribeca del Bajo Manhattan, el portaaviones Intrepid, la armería de Kingsbridge en el Bronx y la Catedral de San Patricio. Las malas hierbas se importaron de Florida y se esparcieron por los lugares para que la ciudad pareciera que había sido invadida por ellas. El cierre de las calles principales fue controvertido entre los neoyorquinos. Will Smith dijo: "No creo que nadie pueda volver a hacer eso en Nueva York en un futuro próximo". La gente no estaba contenta. Ese es el mayor dedo medio que he recibido en mi carrera. En enero, se filmó una escena en el puente de Brooklyn durante 6 noches consecutivas para que sirviera como escena de flashback en la que los ciudadanos de Nueva York evacúan la ciudad. Filmar la escena consumió millones del presupuesto reportado de millones de la película, que probablemente fue el rodaje más caro en la ciudad hasta la fecha.
La escena, que tuvo que cumplir con los requisitos de agencias gubernamentales, involucró a miembros del equipo y extras, incluidos miembros de la Guardia Nacional. También estuvieron presentes varios UMBs, 3 Strikers, un cúter de pies M, un barco utilitario de pies M y 2 pequeñas embarcaciones de respuesta de pies M, así como otros vehículos, incluidos taxis, autos de policía, camiones de bomberos y ambulancias. El rodaje concluyó el de marzo de. Se utilizaron imágenes generadas por computadoras CGI para representar los tramos principales del puente de Brooklyn y el puente de Manhattan colapsando cuando los misiles de los aviones militares que pasaban los hicieron estallar para poner en cuarentena la isla de Manhattan. El final de la película se rodó en Lambertville, Nueva Jersey. Las nuevas tomas se realizaron alrededor de noviembre de. Lawrence señaló: "No pudimos ver tomas completamente renderizadas hasta hace aproximadamente un mes. La película comienza a adquirir una vida completamente diferente. No es hasta más tarde que puedes juzgar una película en su conjunto y decir, tal vez deberíamos filmar esta pequeña parte en el medio o retocarla un poco". Dio la casualidad de que nuestras nuevas tomas giraron en torno al final de la película. Una semana después de comenzar el rodaje, Lawrence sintió que los infectados a los que se hace referencia como Darkseekers o Emocitos en el guión, que estaban siendo interpretados por actores que usaban prótesis, no eran convincentes. Su decisión de utilizar CGI resultó en un aumento del presupuesto y una postproducción prolongada, aunque los resultados finales no siempre fueron bien recibidos. El concepto detrás de los infectados era que sus glándulas suprarrenales estaban abiertas todo el tiempo, y Lawrence explicó: "Necesitaban tener un desenfreno en su actuación que no se puede quitar a la gente en mitad de la noche cuando están descalzos. Y sus metabolismos están realmente acelerados, por lo que están constantemente hiperventilando, algo que no se puede hacer que los actores hagan durante mucho tiempo o se desmayan". Los actores permanecieron en el set para proporcionar captura de movimiento. Los productores de la película y la gente de sonido querían que las criaturas de la película sonaran algo humanas, pero no el estándar, por lo que Mike Patton, cantante principal de Fight No More, fue contratado para proporcionar los gritos y aullidos de los infectados. Además, se utilizaron efectos especiales generados por computadora para los leones y los ciervos de la película y para borrar a los peatones en las tomas de Nueva York. Se eliminaron los trabajadores visibles en las ventanas, los espectadores y los autos en movimiento a lo lejos. En su visión de una Nueva York vacía, Lawrence citó a John Ford como su influencia. "No queríamos hacer una película apocalíptica en la que el paisaje pareciera apocalíptico. Gran parte de la película transcurre en un día hermoso. Hay algo mágico en la ciudad vacía, en contraposición a lo oscuro y aterrador que era el ideal que el elenco y el equipo querían". La banda sonora de Soy Leyenda fue lanzada el de enero bajo el sello discográfico Varese Sarabande. La música fue compuesta por James Newton Howard. La película también